Ahora sí, Seremi, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es que estábamos muy preocupados por algunas cosas que están sucediendo en nuestra región. Entonces dijimos, ¿a quién le creemos? ¿A las redes sociales o a la Seremi? Entonces optamos mejor por la Seremi, definitivamente. La pregunta es la siguiente, ¿cómo estamos en Atacama con este tema de las enfermedades respiratorias? Bienvenida. Bueno, estamos muy preocupados y estamos ocupados respecto de lo que se está dando en el contexto del aumento en cuanto a las infecciones por virus respiratorios. Es una situación que acontece a nivel país. Nuestra región no está exenta. Observamos un aumento importante de varios virus respiratorios. eh, el virus respiratorio sincicial, la parainfluenza, la influenza. Por cierto, sigue presente el COVID. Hemos tenido en las últimas semanas pocos casos, tenemos pocos casos activos, pero lamentablemente el virus sincicial está siendo muy agresivo. Nosotros ya hemos tenido conocimiento de situaciones bastante desafortunadas que han afectado a los menores y son justamente aquellos, ¿no es cierto?, que manifiestan un mayor número de consultas respiratorias en nuestros servicios de urgencia en nuestra región de Atacama. También estamos preocupados por los adultos mayores, los mayores de 65 años, y son quienes tienen las más bajas coberturas en cuanto a la vacunación. Y por ello, como autoridad sanitaria, hacemos un enérgico llamado para que tanto los menores de edad y los adultos mayores tengan sus esquemas de vacunación completo. La invitación que estamos realizando hace bastante tiempo como autoridades sanitarias es a vacunarse con la dupla, vacunarse con la vacuna anual bivalente y la vacuna contra la influenza, que son finalmente lo que nos va a permitir tener una mejor protección y enfrentar de mejor manera este crudo invierno. Teniendo presente que vivimos periodos bastante distintos, porque estuvimos en pandemia con bastantes restricciones. Nuestros niños, nuestros adultos mayores en esa época tuvieron mayor protección producto del aislamiento, y hoy en día esa condición es distinta y por lo tanto perdimos en ese sentido capacidad inmunológica, y por ello reafirmar la importancia que tiene el día de hoy de tener las vacunas al día y no estar lamentando casos graves o muertes producto de estas infecciones respiratorias que son frecuentes en esta época invernal. En esta oportunidad prevalece el virus respiratorio sincicial, pero posteriormente van a ser otros virus respiratorios, la influenza o puede ser el adenovirus, que también pueden tener los mismos efectos en nuestra población. Seremi, ¿cómo estamos en Copiapó, en el hospital regional, con el tema de las camas críticas? ¿Podemos decir que estamos bien preparados para recibir este golpe que viene? Bueno, afortunadamente nosotros mantenemos una muy buena coordinación con el Servicio de Salud. Como autoridad sanitaria estamos preocupados de adoptar las medidas de forma oportuna. Por ello, elaboramos un plan de contingencia, el cual vamos aplicando de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos de nuestra población. No hemos tenido dificultades respecto de tener disponibilidad de cama. De hecho, el día de ayer nosotros teníamos un 75% de ocupación. Sí hemos estado con una alta ocupación permanentemente, lo cual significa que nuestra red asistencial tiene un estrés permanente, y por lo tanto también es señalarle a la comunidad que esto es dinámico, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Hemos aperturado camas y estamos con un espacio que también, si es que así se requiere, tener, digamos, mayor disponibilidad. Entonces, Copiapó, digamos, el hospital regional está lejos de lo que estaban mostrando los canales de cobertura nacional hoy en la mañana, en los noticieros, donde en algunos lugares se estaban armando hospitales de campaña para apoyar esto. O sea, nosotros, de eso ni hablar todavía, ¿no? Afortunadamente, por el momento no hemos estado críticos y estamos tomando las medidas oportunamente para evitar estar en esa situación, lo cual significa una mayor presión respecto de los equipos profesionales que están principalmente abocados justamente a estos grupos más vulnerables, que son los menores de 5 años y los mayores de 65 años, para poder brindar, en caso necesario,
cuando acuden por problemas respiratorios, la atención oportuna y evitar, ¿no es cierto?, que se traduzcan en cuadro grave y evitar la hospitalización. El día de Y por lo ayer, tanto, perdón, perdón, y por lo tanto, aprovechando el espacio, a la comunidad, que es importante hacer una óptima utilización de nuestra red, marcar la diferencia respecto de motivos de consulta. Hay motivos de consulta que debieran, ¿no es cierto?, ser atendidos en los centros de salud de atención primaria y dejar los casos más graves, más complejos de Atacama. Seremi, ayer durante el día se oficializó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los colegios. ¿Esto hasta cuándo se tiene presupuestado exigirlo? ¿Cómo se va a exigir? ¿A quién se le hizo el mandato para hacer eso? Bueno, efectivamente ayer desde nuestro Ministerio de Salud se entregó la información que se va a implementar el uso de la mascarilla de forma obligatoria a partir de los 5 años en adelante. Y esto, la idea, ¿no es cierto?, es que esta indicación pueda ser adoptada, eh, digamos, prontamente. No obstante, va a salir una indicación por parte del Ministerio de Educación en lo formal, pero sí es una medida que fue valorada por la comunidad respecto de esta situación en que nos encontramos, teniendo presente que el uso de la mascarilla ha sido una herramienta poderosa para mantener el control durante los tiempos más álgidos de la pandemia, y el día de hoy es un refuerzo importante para mantener el control respecto del aumento de las infecciones respiratorias. Así que es una medida muy aplaudida y yo creo que nos va a permitir avanzar, ¿no es cierto?, en esta contingencia de causa respiratoria. Y lo otro, insistir además, perdón, Sí, sí. porque esa es una de las medidas, pero también es importante recordarle a la comunidad las medidas de autocuidado como lo son el lavado de manos, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios cerrados, y ojalá, ¿no es cierto?, que estas medidas se apliquen con rigurosidad, sobre todo en los establecimientos educacionales que mantienen sus actividades, para poder evitar, cortar la cadena de transmisión, evitar el contagio y tener, ¿no es cierto?, que estar avanzando en medidas restrictivas o que condicionen o impidan el desarrollo de las actividades educacionales. Eso, podríamos decir que esto es un plan piloto solamente para los colegios y se podría ampliar a otros sectores exigiendo la mascarilla en algunas situaciones también. Bueno, recordemos que a la fecha el uso de la mascarilla es obligatorio para los establecimientos de salud, hospitales, CEFAM, SAPU, SAR, en esa situación. Y ahora, ¿no es cierto?, va a ser obligatorio en los establecimientos educacionales. Y es altamente recomendable el uso de la mascarilla en el transporte público, en todos aquellos lugares donde se aglomeren gran cantidad de personas. Y por lo tanto nosotros como autoridad sanitaria también vamos a estar motivando y fomentando el uso de la mascarilla en actividades, ¿no es cierto?, que congreguen gran cantidad de personas, actividades masivas. Por lo menos, ¿no es cierto?, durante el periodo invernal, teniendo presente que esta indicación que informó el día de ayer nuestro Ministerio de Salud estará vigente en principio hasta el 31 de agosto, que es hasta cuando dura esta alerta sanitaria. Ahora, tenemos que tener muy claro que todo lo relacionado con el ámbito sanitario es muy dinámico, y todo lo que también nosotros nos va mostrando semana a semana, la realidad o los informes epidemiológicos también es muy dinámico, pero a nosotros nos permite tomar decisiones correctas, y por lo tanto uno valorar la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar con esta información clara, precisa, a través de estos medios de comunicación. Uno de los temas, y va concatenado con el anterior, de inmediato se habla de vacaciones de invierno. ¿Por qué se lo planteo? Porque en redes sociales ha aparecido que se adelantaron una semana, que dieron una semana más, que va a ser de tal fecha a tal fecha. ¿Nos puede contar usted cuál es la verdad de este tema? Bueno, por el momento no se tiene considerado adelantar vacaciones. Tenemos que tener presente que ya en el calendario escolar ya había una modificación que estaba considerada justamente este periodo más complejo en términos de enfermedades
o infecciones respiratorias. Así es que por el momento tampoco en nuestra región hemos conversado, ¿no es cierto?, respecto de esta posibilidad. No se han adelantado. No se descarta, pero por el momento, en virtud de las indicaciones y de las medidas que se están tomando, no está considerado el cambio en el calendario respecto de las vacaciones o la ampliación del periodo de vacaciones para la comunidad educativa. Esa era la pregunta que le quería hacer. O sea, no se van a adelantar ni tampoco se van a prolongar más de la fecha ya estipulada. Por el Hasta el momento, minuto. recuerden que esto uno tiene que irlo mirando, ¿no es cierto?, muy lentamente. Acá nada es, todo tenemos que ir en su justa medida y de acuerdo a la evidencia y la información que nosotros estamos revisando periódicamente. El Colegio Cervantino está con prohibición de funcionar. ¿Nos puede contar referente a eso, porfa? Bueno, una de las funciones del rol que tiene la autoridad sanitaria tiene que ver con la fiscalización. Nosotros tenemos establecido un programa de fiscalización anual, pero además nuestra institución responde frente a solicitudes, denuncias ciudadanas, y en virtud de aquello se hizo una fiscalización al establecimiento educacional. Se pudieron constatar graves deficiencias que obviamente ponen en riesgo la salud y el bienestar de un grupo importante para nosotros, como lo son los estudiantes, y por lo tanto, en virtud de los hallazgos, se creó la medida que es difícil, ¿no es cierto?, de decretar la prohibición de funcionamiento hasta que no se subsanen, ¿no es cierto?, las observaciones que fueron detectadas. Pero como Seremía, ¿ustedes colocan un plazo máximo como para solucionar esos problemas? No, nosotros los plazos no los ponemos. Los plazos dependen única y exclusivamente de las capacidades, ¿no es cierto?, y de la rapidez con que se reaccionan y se subsanan las problemáticas que se hayan detectado. Por lo tanto, la responsabilidad recae en aquellas personas que están a cargo del establecimiento educacional. Nosotros acá quedamos atentos cuando nos digan que han solucionado, subsanado, ¿no es cierto?, esas deficiencias, para nosotros ir, constatar, ¿no es cierto?, que es efectiva esa situación y poder levantar la medida. Esta es una pregunta, o sea, nada más que eso, de hecho. Se me ocurrió en el minuto, por cierto. Este problema que hay con los cierres de colegios por roedores, feca de roedores, palomas, ¿se ha centrado más en la ciudad de Copiapó? Porque desconozco si hay otras ciudades que hayan tenido algún procedimiento sanitario al respecto. No sé si me puede aclarar eso. Bueno, hemos tenido información, hemos tenido solicitudes de otras comunas de nuestra región, eh, y ellos han demostrado, digamos, la posibilidad de poder resolver sus problemas antes de nosotros llegar, ¿no es cierto?, a hacer la fiscalización. Y por lo tanto yo creo que acá nos damos cuenta si no caen del cielo los vectores. Y por lo tanto eso también da espacio que los propios establecimientos educacionales tomen medidas oportunas y evitar la prohibición de funcionamiento. Pero hemos tenido en otras comunas, en otros establecimientos educacionales, en distintas instituciones. Recordemos que nosotros formamos parte de un ecosistema, y dadas ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que sean favorables para la reproducción de estos vectores, eso nos va a generar los problemas que hoy día nosotros detectamos con mayor frecuencia, si bien es cierto, en la comuna de Copiapó, pero también es posible que se dé en otros puntos de nuestra región. Es que, mire, aprovecho a hacerle la pregunta porque a nosotros nos llama mucho la atención. No sé por qué en Copiapó hay tanto problema con eso. Entonces, ya se está viendo analizar, digamos, algunas cosas anexas que tengan que ver con eso, porque, claro, podremos decir, ¿cómo vamos a tener tan mala suerte que solamente los colegios y a cada rato? Es como complicado el tema. Ya, pero fíjate que yo creo, he visto una evolución positiva respecto de la presencia de vectores, principalmente en establecimientos educacionales. Tuvimos bastante problemas a fines de marzo, durante abril, con respecto a esta situación, pero se entendió, ¿no es cierto?, cuál era el punto de partida o que generaba o facilitaba, ¿no es cierto?, la presencia de estos vectores, y subsanado aquello, hemos visto, ¿no es cierto?, en las últimas semanas que eso ya prácticamente está superado.
Y yo insisto, esto tiene que ver con tomar medidas oportunas, principalmente en lo que se relaciona a una higiene y a una limpieza profunda. Sumado a ello, entender cuáles son las condiciones favorables para que proliferen estos vectores, y eso tiene que ver que si nosotros no tomamos estas medidas oportunas y generamos para, no sé, para que ellos puedan cohabitar y reproducirse, por cierto, ¿no es cierto?, van a significar problemas mayores. Así que yo, como les comentaba, en un principio fue bastante complejo, teníamos bastantes episodios periódicamente, entraban bastantes denuncias en relación a esta problemática, pero hoy en día vemos que afortunadamente los organismos administradores de los establecimientos educacionales fueron capaces de establecer medidas de prevención y corrigiendo, ¿no es cierto?, aquellas razones que hacían presente la proliferación de estos vectores. Una consulta, Seremi, sobre este tema de la gripe aviar. ¿Se mantienen las precauciones que hay? Porque durante el fin de semana, a modo personal, digamos, estuvimos en la costa y todavía se ven aves muertas en la costa. Efectivamente, por cierto, sigue presente la preocupación y las acciones. Acá yo quiero rescatar el trabajo articulado y coordinado, la preocupación por parte del gobierno respecto de esta problemática, así como la problemática que vemos hoy en día en nuestro sector. Se inyectaron recursos tendientes a generar un mecanismo que permite el retiro de estas especies en forma oportuna y así alejar el riesgo hacia las personas de la transmisión de este virus que afecta principalmente a las aves, ¿no es cierto?, y a algunos mamíferos que lamentablemente seguimos hasta el día de hoy observando sobre todo en el borde costero. Así es que yo en ese sentido, para que la población tenga toda la tranquilidad, a veces se dificulta porque cuando se hacen denuncias o se entrega información respecto de estas especies, no se entrega las coordenadas, la georreferenciación para llegar con mayor rapidez, pero a mí me consta que por lo menos en nuestra región de Atacama hemos funcionado con mayor rapidez, y insisto, ha facilitado bastante el poder abordar esta problemática y que no le signifique temor o riesgo a la población de forma articulada con las instituciones, ¿no es cierto?, que tienen mayor, que están más cercanas al ámbito de sus competencias. Hay una pregunta que nos llegó la semana pasada, en realidad, y la recuerdo ahora, donde una persona decía si se van a empezar a fiscalizar con mayor rigurosidad la venta de comida callejera. Bueno, esos son procesos complejos que se tienen que realizar de forma obligatoria, articulada con otras instituciones. Y acá me refiero, ¿no es cierto?, por parte de la delegación, por parte del municipio y de otras instituciones, Carabinero, porque hay que hacer procesos que son integrales. Nosotros como Seremi de Salud no tenemos el recurso humano suficiente para poder realizar estas actividades que sean efectivas, porque nosotros vemos, ¿no es cierto?, algunas acciones que se realizan en otras comunas donde se está fiscalizando, se aplican los procedimientos, se efectúan retiros, se decomisan productos y vemos, ¿no es cierto?, que al día siguiente nuevamente están instalados y no se supera la problemática. Entonces acá hay que obligadamente establecer un programa que sea consistente y que involucre a todos los actores que de una u otra manera tienen implicancia en esta situación que nos toca vivir, ¿no es cierto?, en nuestras comunas y al que también se ve a nivel país. Claro, lo que pasa, la estaba escuchando atentamente y yo decía, claro, el problema es que no compre artículos robados, con eso cortamos la cadena. Compres comida en la calle, solución sanitaria, pueden contagiar con alguna, pueden adquirir algún virus, qué sé yo. Nosotros un poquito, no sé si no sé de cómo las voy a comer en la calle, es como raro. Mira, nosotros permanentemente estamos informando y educando a la población, insistiendo que es muy importante que las personas no adquieran productos en locales que no cuenten con la para poder proteger su propia salud.
Y lamentablemente muchas veces las personas, por diferentes razones, no hacen caso a esas indicaciones y esas recomendaciones y es un riesgo permanente. Y por lo tanto, obliga a realizar, ¿no es cierto?, a insistir en la necesidad de realizar este trabajo de forma colaborativa para poder alejar el riesgo y evitar, ¿no es cierto?, problemas mayores. Pero en ese espacio estamos avanzando. Planificación que tiene la Seremi dirige, ¿viene alguna otra campaña después de esto ya? Porque me imagino que hay campañas que son estacionales. Sí, ¿cuál viene ya después de esto? Bueno, realizamos múltiples actividades de acuerdo al rol que tenemos que cumplir. Tenemos, ¿cierto?, un programa de calidad trabajando en conjunto con otras instituciones para poder abordar el ámbito, no solamente en el ámbito de los productos de los alimentos, sino también enfocar a empresas, ¿no es cierto?, pensando en lo que es la salud ocupacional y también en temas medioambientales, haciendo fiscalizaciones, estamos, por una parte. Y por otro lado, también tener presente que existe una alerta en relación a asociados a otros vectores, ¿no es cierto? Eh, digamos, y en ese sentido, campañas educativas de control y fiscalización atento frente a la presencia en nuestra región de este vector y obviamente cuidar la salud y proteger la salud de nuestra población. Sumado a aquello, hay problemáticas dentro de nuestro sector, nos interesa avanzar en todo lo que es la salud mental. Por cierto, también atender aquellas patologías, ¿no es cierto?, que fueron desatendidas en los periodos más álgidos de la pandemia, porque necesitamos tratar todos los temas y equilibrar, ¿no es cierto?, nuestras acciones para poder ir avanzando en nuestra región. Por cierto, también estamos preocupados de avanzar en todo lo que implica proyectos de tipo estructurales, y acá es importante destacar el convenio de programación de nuestra región, que no lo podemos desatender porque estamos preocupados por la falta de profesionales, queremos, ¿no es cierto?, que nuestra población tenga acceso a más y mejor salud, y por ello tenemos que tratar de solucionar todos los problemas que nos impidan ir avanzando y concretar estos proyectos para poder mejorar aquello. Seremi, le queremos agradecer su tiempo, sabemos que está muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer el día de hoy y que nos haya hecho un espacio, se lo agradecemos. Y quedamos en contacto, cualquier cosa la volvemos a llamar. Sí, Cristian, Dígame. quisiera entregar y reforzar el mensaje. Estamos en una situación compleja, si bien es cierto, nosotros como región no estamos en una situación crítica, pero no queremos llegar a aquello. Nuestra preocupación principal tiene que ver con las infecciones por virus respiratorio y por lo tanto hacemos un llamado, tenemos que mejorar nuestras coberturas de vacunación, sobre todo con los menores de 5 años, con los mayores de 65 años, tenemos bajas coberturas, tenemos que alcanzar idealmente una cobertura superior al 85% y hoy en día estamos lejos de aquello, tanto para el COVID como para la influenza. Y en ese sentido, no voy a dejar, ¿no es cierto?, de hacer un enérgico llamado para que acudan a nuestros puntos de vacunación, recordándole que todos los establecimientos de atención primaria están vacunando y además nosotros estamos desarrollando un programa de vacunación comunitaria. Así es que, por favor, y el uso de la mascarilla es fundamental. Obviamente vamos a seguir hablando de eso en todo lo que podamos ayudar. Cuente con Atacama Noticias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias, que esté bien, que tenga un buen día. Muchas gracias. Estamos hablando con Jessica Rojas, Seremi de Salud de Atacama. Vamos a hacer una pausa comercial y retomamos enseguida el matinal de Atacama Noticias. Volvemos enseguida.